Miren, la semana pasada, o la vez anterior, en realidad la vez anterior, habíamos comenzado hablando del reino de Dios, que es un tema muy, muy importante. Es un mensaje muchas veces controversial dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica protestante. Y la vez anterior hablábamos y veíamos que de repente en un momento de la historia, hace aproximadamente 2000 años, un hombre llamado Juan el Bautista comienza predicando un mensaje que irrumpe en la sociedad de los judíos de la provincia de Judea, y comienza a predicar que se arrepientan todos los que están escuchando y que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es realmente un mensaje que rompe los esquemas, muy controversial, e incluso él habla de una urgencia de que el reino ya estaba cerca, porque decía que el hacha ya estaba puesta en el árbol. O sea, no es que van a empezar, se van a ir a comprar el hacha ya la estoy buscando, no, el hacha ya está puesta. O sea, hasta aquí es toda la puerta, el reino de Dios ya está próximamente aquí. Y luego nuestro Señor Jesucristo también dice que el reino se ha acercado y muestra el año agradable del Señor. Y veíamos algo muy importante que está en Lucas capítulo 16, verso 16, que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y esto marca una etapa tremenda en la historia de la humanidad, porque dice que, incluso en otra parte el Señor dice que desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. Entonces habla de que desde Juan hasta él, dice, era profetizado el reino, o sea, perdón, la ley y los profetas eran hasta Juan, pero desde Juan en adelante el reino es anunciado. Y como el reino es anunciado, el reino comienza a sufrir violencia. El reino es anunciado y llega el rey de este reino, y con el anuncio de que llega el reino de Dios comienza a sufrir violencia. ¿Dónde? Acá, en la tierra. Acá comienza a sufrir violencia. ¿Quiénes? Los que están en este reino comienzan a sufrir violencia. Entonces, esto nos muestra algo tremendo de que a veces la iglesia cristiana se pierde una gran bendición porque vemos el reino de Dios como algo lejano, que nosotros estamos en la tierra y el reino de los cielos está en el cielo. Y vemos que el acercamiento del reino de los cielos es solo un tema futuro, que va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo e instale su reino. Entonces, por ahora no está ocurriendo el reino, no se ha acercado, porque solamente lo estoy viendo hacia el futuro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a instaurar el reino de Dios. Entonces lo veo hasta allá, porque no comprendo, no comprendo cómo es que podría estar ahora. Entonces nos perdemos una bendición presente del reino de Dios. Y repito, porque esto quizás puede ser complicado para algunos, porque a lo mejor lo han entendido de la manera que recién lo estoy señalando. Y lo primero que tenéis que saber es que el Señor dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde Juan, el reino de los cielos es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. Entonces está marcando un tiempo. Y alguien diría: ¿pero por qué antes no sufre violencia? Porque el reino no estaba, ¿cierto? Porque de los días de Juan está. Miren, entonces esto quiero que comiencen a verlo de a poco. Y para eso quiero que vayan a su Biblia y leamos Lucas capítulo 17, versos del 20 al 21. Lucas capítulo 17, versos 20 al 21. Y dice:
Cuando los fariseos, voy a tomar otra versión, dice, cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, ¿a quién? A Jesús, dice en otra versión, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo viene el reino que estás anunciando? Tú dijiste que el reino ya se había acercado. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Y dice, él le respondió. ¿Quién le respondió? Nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está, o helo allí, o helo aquí, o aquí está, o allá viene. Dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¡Wow! O sea, el Señor está diciendo en el Padre Nuestro, oren, venga tu reino. Pero Él está predicando, arrepiéntanse que el reino de los cielos ya se acercó. Y aquí le están preguntando de manera futura, ¿cuándo va a venir el reino anunciado en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo va a venir el reino de los cielos? ¿Cuándo se va a establecer este reino que hablábamos la semana pasada de Daniel 7 y de todo lo que está escrito en la ley de los profetas? ¿Cuándo? Cualquiera de nosotros esperaría que va a decir, cuando yo venga en mi segunda venida, va a venir el reino. Esperaríamos esa respuesta, pero él no responde eso. El Rey del reino, el Señor de señores, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, responde, el reino de Dios está entre ustedes ahora. El reino ya está. Y entonces como que alguien diría, a ver, espérate, el reino ya está. Pero ¿cómo siguen las naciones de la tierra gobernando? Tú me dices que el reino ya está y Roma sigue posicionando a Israel. ¿Cómo que el reino ya está? ¿Te das cuenta? A alguien yo le digo, el reino de Dios ya está. ¿Cómo que ya está? ¿No ves cómo gobiernan las naciones de la tierra? ¿No ves que todavía están gobernando reyes, presidentes, primeros ministros y gente que no tiene nada que ver con Dios? El Señor dice, el reino ya está entre ustedes. ¿Por qué? Porque en la era del reino ya había comenzado. ¿Cuándo? Con Juan el Bautista, que anunciaba la venida del reino. Él estaba anunciando, pero cuando aparece nuestro Señor Jesucristo revelado y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando viene en poder y gloria luego de venir del desierto, Él comienza la era del inicio del reino de Dios en la tierra. Ahí comienza la era del reino de Dios. Y el reino desde Juan comienza a sufrir violencia. Y dice, entonces el reino está entre ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy entre ustedes moviéndome. Yo estoy haciendo milagros. Y Jesús dijo, pero entonces, si yo hago milagros y echo fuera demonios, entonces el reino de Dios llegó a ustedes. Esta es la conclusión que ustedes deberían sacar. Si están ocurriendo milagros, si por el poder de Dios se están saliendo afuera los demonios, entonces el reino de Dios ya llegó. Y eso hace explotar la cabeza de cualquiera. Porque dice, pero ¿cómo ya llegó si se están gobernando físicamente? Porque el Señor está hablando de un establecimiento inicial que es espiritual. Entonces, el Señor está diciendo, el reino ya está, pero a la vez viene. Y eso es humanamente más difícil de comprender. Pero tú tienes que entender, el reino de Dios ya está, porque Juan el Bautista lo anunció, Jesucristo lo instituyó, Jesucristo comenzó la era del reino, el reino sufre violencia, desde Juan el reino es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él, pero ya está el reino desde Juan el Bautista, desde nuestro Señor Jesucristo, y estamos en la era del establecimiento del reino de Dios, pero el reino ya está, pero también viene. ¿Por qué? Porque el reino se va a venir a consumar físicamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, el reino, te repito para que te quede claro, ya está,
pero también viene. Por eso que él dijo que el reino está entre vosotros. Miren, vamos a avanzar en esta comprensión. Juan capítulo 18, verso 6, acá está nuestro Señor Jesucristo arrestado, sentenciado y está frente a Pilato. Perdón, todavía efectivamente no está totalmente sentenciado, pero está dentro de ahí del pretorio donde estaba con Pilato. Y Pilato le hace una pregunta. Y él responde respecto, porque él dice, dicen que tú eres el rey, que tú eres un rey, ¿dónde está tu reino? Y Jesús le responde, mi reino, Juan 18:6, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Grábatelo bien tú también. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y lo reitera, pero mi reino no es de aquí. Y eso tenemos que comprenderlo. El reino de Dios que ya se vino a establecer no es de aquí, no es de este mundo, no es terrenal, no es físico como lo estamos viendo. El reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Dónde? ¿Allá arriba en el cielo? No. ¿Tú crees que allá arriba en el cielo alguien puede ir Satanás a hacerle una guerra? No, si fue echado del cielo con 1/3 de los ángeles. Entonces, cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, ¿dónde? Acá abajo. Acá abajo está. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se está estableciendo en los corazones de las personas. Porque ahora el rey del reino vino como el siervo sufriente y pagó para que muchos pudiéramos entrar a este reino y pasáramos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y cuando dejamos de ser esclavos del diablo y pasamos a la libertad de Cristo Jesús y a la vida eterna, entonces nosotros comenzamos a sufrir violencia, ataques incesantes del diablo, sus secuaces y el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que la palabra dice, en muchos lugares lo vas a ver, vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Por ejemplo, Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, ante yo se elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, acá el Señor está diciendo algo tremendo, está diciendo, yo los elegí del mundo. O sea, ustedes no eran pueblo, dice también Pedro. Ustedes estaban sumergidos en viviendo sin Dios, en sus delitos, pasiones, persecuciones. El Señor tenía un pueblo escogido y antes de Abraham había tenido encuentros con algunos, cuando escogió a Noé, cuando tomó a bien la ofrenda de Abel y algunos, pero Abraham lo escogió y le dio una promesa que a través de él iba a establecer una nación y en él iban a ser benditas las naciones de la tierra en su simiente. Pero todos pensaban que era en el pueblo de Israel, pero no, en la simiente que era Jesús, que venía de la descendencia de Abraham. Entonces, Dios se hizo de un pueblo en Abraham. Y ahora Dios se hace de un pueblo en Cristo, que todo aquel que crea en Él pasa a ser pueblo de Dios. ¿Y de dónde nos sacó? Del mundo. De allá nos eligió. Pero ahora que estábamos en el mundo, nos sacó del mundo para traernos a su reino de la luz admirable. Por lo tanto, ahora el mundo nos aborrece. El reino de Dios sufre violencia porque el mundo nos aborrece porque ya no somos del mundo. ¿Te das cuenta? El mundo no te ama, el mundo no nos va a amar porque el mundo ama lo suyo. Ahora, el Señor también enseña en muchos lugares a nosotros que vivimos en este mundo, que no somos de este mundo, dice que tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. ¿Por qué tenemos nuestra ciudadanía en el cielo? Porque pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos viviendo en la tierra. Como estamos viviendo en la tierra, dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra patria no es esta. Es verdad, yo nací en Chile. Yo digo, yo no soy extranjero porque estoy viviendo en Chile y soy chileno. No, soy extranjero porque yo no soy de este mundo. Yo, cuando el Señor me hizo nacer de nuevo del agua del Espíritu, yo pasé a ser ciudadano del reino de los cielos, de un reino que se está estableciendo con poder
con autoridad porque está creciendo, está avanzando, está creciendo, está avanzando de una manera muy rápida y gloriosa. Pero mientras tanto no se establezca de manera física, el reino sufre violencia, pero yo debo saber que yo soy extranjero, peregrino, dice la palabra. Y si tú lo buscas, por ejemplo, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro dice que somos peregrinos, extranjeros. ¿Te das cuenta? Y si tú vas, por ejemplo, a Mateo capítulo 13, donde habla de las parábolas del reino, ¿ya? Mateo capítulo 13, donde el Señor explica, ahí aparecen 5 o 6 parábolas del reino, más otras que aparecen en otros lugares, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes y también de los talentos, refiriéndose al reino. Él quiere ejemplificar el reino que no conocen los seres humanos y que entienden todo de manera física, como si Dios iba a ser una nación con Israel, pero que estaba haciendo algo figurado, una sombra y figura de lo que realmente iba a ocurrir, de que Dios iba a tomar toda la nación, todo el mundo, pero no con una sola nación. Entonces el Señor dice, por ejemplo, el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza. ¿Por qué una semilla de mostaza? Porque dice, porque siendo la más pequeña, una vez que entra en la tierra, donde nadie ve lo que está sucediendo, dentro de la tierra comienza a germinar y a crecer y se transforma en el árbol más grande que tú puedas conocer, frondoso, enorme y grande, donde las aves pueden habitar y la gente se asombra, y un árbol florido hermoso. Entonces él está diciendo, el reino de los cielos que viene acercándose, me acerqué yo, el rey de este reino, y cuya semilla soy yo, que cuando morí, dice, esta semilla va a morir y se muere y dará fruto. Entonces se murió. ¿Cuál es el fruto? El establecimiento del reino. Y partió con 12 apóstoles, con unos par de discípulos, pero ha ido creciendo, 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 y ahora está en todo el mundo el reino de Dios, pero de manera espiritual. Y así también lo explicó en la levadura. Dice también, es como una levadura que tú se esconde en la masa, nadie lo ve, y lo dejé en 3 medidas de harina, y empezó la masa que se veía pequeñita, después empezó a crecer, a crecer, a crecer, a hincharse, a hincharse, y creció enorme la masa. ¿Por qué quiere explicar eso? Porque el Señor está diciendo, el reino de Dios que llegó conmigo y que yo establecí a través de 12 apóstoles y que tenía un par de discípulos, un ciento de discípulos, esto se va a regar hasta lo último de la tierra. Por eso Él les dice a sus discípulos, vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Va a regar el mundo completo, porque va a leudar toda la masa, porque va a ser un árbol frondoso, el reino de los cielos cubriendo toda la tierra. Y es lo que dijo Daniel cuando veíamos la vez anterior, 2:35, dice, entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. ¿Se acuerdan de la estatua? Dice, y fueron como tantas eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro. Y después dice, mas la piedra que hirió la imagen, o sea, la piedra que irrumpió y derribó esta imagen, dice, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Te das cuenta? La piedra que le pega a la estatua y la derriba es una piedra, amado. Una piedra es como de este tamaño, por ahí tengo unas piedras, una piedra. Pero dice que la piedra que no fue cortada por mano humana, sino que directamente de Dios, entonces la piedra cae, ¿cierto? Rompe la estatua, la desecha y después dice, pero se hace un gran monte, una piedra que se hace un gran monte y después agrega que llenó toda la tierra. ¿Te das cuenta? Ahí lo deja más claro y el Señor lo dijo muchas veces en las parábolas del reino. Entonces, ¿qué tienes que saber con esto? Y quiero avanzar, de que el reino de Dios
ya está y viene. El reino de Dios es una semilla de mostaza que ya se plantó. ¿Quién es la semilla? Cristo. ¿Quién es la piedra? Cristo. Y que va creciendo, 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 creciendo hasta que toda la tierra es llena de la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Toda la tierra predicada del Evangelio, y avanzando el reino, y avanzando el reino, y avanzando el reino en todo lugar, tribu y nación. Es precioso, extraordinario. Más encima lo mataron para que esto no siguiera más. Y no sabían que era el plan redentor de la humanidad. Ahora, mis amados hermanos, como dice la palabra, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. ¿Qué pasa con nosotros en esta etapa? Tenemos que esperar solamente hasta que el Señor venga. Por eso digo, cuando miramos solo que viene el reino en el futuro, nos perdemos el presente. Nos perdemos que nosotros podemos aportar, crecer, trabajar, predicar el Evangelio, que es lo más importante, hacer crecer el reino de Dios. ¿Cómo hacemos crecer el reino de Dios? Cuando más almas llegan a los pies de Cristo, cuando nace uno nuevo. ¿Por qué crees que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente y pasa de muerte a vida? Porque el reino de los cielos está creciendo, el reino de los cielos está avanzando. Cuando un misionero va a una nación que no se había predicado, cuando un misionero va a una tribu donde no se había predicado, es glorioso, avanzando el reino de los cielos. Por eso el Señor dice, ustedes no pongan su mira en los ojos acá en las cosas terrenales, ustedes busquen primeramente el reino de los cielos. Es que lo dijo muchas veces, ¿ya? Ahora, ¿cómo tú entiendes vivir acá en el reino de los cielos, en el presente? Mira, Apocalipsis 18, del 2 al 3, va a hablar algo tremendo. Apocalipsis 18, del 2 al 3, dice, y un ángel dice, y clamó con voz potente, un ángel de Dios, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice ahí en Apocalipsis, cuando el Señor vence, ¿cierto? Cuando estamos en esta etapa de la segunda venida del Señor, dice que cae Babilonia, ha caído Babilonia. ¿Quién era? ¿Qué es una representación figurativa? ¿Es la Babilonia de Nabucodonosor? No. ¿Es la Babilonia como una nación que significa que Babilonia como nación va a volver a estar Babilonia? No, está hablando de manera figurativa. Figurativa, es un libro apocalíptico. Entonces está diciendo cae Babilonia. Pedro, cuando está escribiendo su carta, dice, escribo desde Babilonia. Él no, ¿por qué? Porque él le está diciendo, ya no estoy en Jerusalén. Ya no estoy en la ciudad santa de Dios. Estoy escribiendo desde un lugar del mundo, desde el mundo, desde Babilonia, desde un lugar donde están los gentiles, el lugar donde no es el reino de Dios. Eso es Babilonia. Babilonia es el reino de las tinieblas, es este mundo. El mundo caído, llamado también Babilonia. Babilonia la grande cae, el mundo cae. ¿Y por qué? Todas las naciones han bebido el vinoso furor y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Por qué? Porque todos los reyes son parte del mundo caído, del mundo que el Señor va a destruir, que va a quemar por fuego, para que no se asusten, va a purificar por fuego, dice. Y alguien me diría, pero pastor, entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, Jeremías 29 del 4 al 7 dice así, y vamos a aprender. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dice el Señor a los que se fueron cautivos? De Jerusalén a Babilonia, alrededor del año 600, antes de Cristo. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos
engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad que os hice transportar, y rogad por ella, dice Jehová, y orad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. Escúchame, aquí hay una alegoría tremenda del Señor. El pueblo santo de Dios, el pueblo apartado de Dios, el pueblo de Dios, que ahora somos todos los que estamos en Cristo Jesús, porque Hebreos dice que el velo se cayó, el muro, perdón, que separaba gentiles y judíos, y ahora somos un pueblo, y Pablo en Romanos dice que hay un solo olivo, el olivo natural, el olivo silvestre, hubieron ramas que se injertaron, los gentiles injertados al reino de los cielos como olivo silvestre, y Hebreos diciendo que el muro que separaba a gentiles y a judíos se cayó, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Dios va a vivir a Babilonia, tiene que ir a vivir a Babilonia, tiene que vivir a las afueras de Babilonia, no, tiene que vivir dentro de Babilonia. Dentro de Babilonia. Nuestro Señor Jesucristo dijo en su oración final, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. No nos van a sacar de Babilonia, porque somos luz en las naciones, somos luz en Babilonia, avanzando el reino de Dios. Entonces, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que dice ahí, edifiquen casa, habítenla, planten huertos, coman, engendren hijos, vivan, fructifiquen, crezcan, prosperen, vivan la vida ahí como si fuera su tierra, pero son extranjeros, porque ustedes no son babilonios, ustedes son del pueblo escogido de Dios. O sea, nosotros aquí tenemos vida terrenal, van a la universidad, van a estudiar, van al colegio, tienen negocio, trabajan, tienen hijos, se multiplican, todo, pero no somos babilonios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos ya del reino de Dios, porque el reino de los cielos ya comenzó. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, Jesús dijo que el reino de los cielos ya comenzó. Es el ya y el todavía no. El reino de los cielos ya está en medio de Babilonia, pero también está por venir cuando venga a destruir, cuando se caiga toda Babilonia y se establezca el reino de Dios. Ahora, tú dirías, pero ¿hasta dónde llego? Porque tengo que obedecer. Claro, obedecemos a las autoridades, obedecemos a todos, pero no somos babilonios. ¿En qué punto tú te puedes dar cuenta? Daniel capítulo 3, por ejemplo, a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos le dicen, tienes que adorar a la estatua que hace Nabucodonosor. Todos tienen que adorar a la estatua. El que no adore la estatua se va al horno de fuego y se muere en el fondo. Tiene una sentencia, se muere. Y ellos dijeron, rey Nabucodonosor, porque habían estado ya mucho tiempo aprendiendo la lengua de los caldeos, aprendiendo la norma de los caldeos, trabajando con Daniel, siendo muy sujetos, sabios, estaban más sabios que todos los astrólogos de ese tiempo. Pero ellos dijeron, rey Nabucodonosor, nosotros hemos sido fieles a Babilonia, somos muy respetuosos y bendecimos la ciudad, tenemos que orar por la ciudad, oramos por nuestras autoridades, pero nosotros no vamos a adorar esa estatua, porque nosotros solamente adoramos a Dios. Solo Dios es digno de ser adorado. Entonces se mueren, entonces nos morimos. Y que el Señor nos libre. ¿Te das cuenta? Es que lo que pasa es que yo caí. No, porque tú vives en Babilonia, pero no eres babilonio, tú eres del pueblo de Dios. Y Daniel le tuvo que pasar lo mismo. Daniel, capítulo 6, Daniel hacen un edicto, incluso con artimañas, de que no se podía por un mes adorar a ningún otro dios que no sea a los dioses al dios de Nabucodonosor. Nadie puede orar, nadie puede consultar nada, nadie puede hacer nada a otro dios que no sea el de ahí. Y como Daniel oraba 3 veces al día por los sacrificios que se hacían en Israel y que ya no había templo, entonces en el mismo horario que se hacían los sacrificios en el templo,
él oraba en esos mismos 3 horarios mirando a Jerusalén. Lo ven orar y él dice, bueno, yo no voy a dejar de orar al Señor, por más que me dicen que por un mes no puedo orar. Yo voy a orar. ¿Qué le pasó? Le costó la vida. No. ¿Qué pasó? El Señor lo libró del foso de los leones. Él dijo, voy a poner mi vida. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de proclamar. Ahora lo haré de una manera respetuosa. Se metió a su aposento, puso las ventanas abiertas y hacia Jerusalén y le dijeron, eso está mal. Ahora, lo mismo le prohibieron a los apóstoles, no hablen más en ese nombre. Y él dijo, digan ustedes, decían ustedes, si debemos obedecerle a ustedes o al Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo, y yo hoy, ¿qué quiero que te quedes? Primero, el reino de los cielos ya comenzó. El reino de los cielos ya se inauguró. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos está aquí a través de los hijos de Dios, a través de su iglesia. Todos los que han puesto su fe en Cristo y se han arrepentido son parte del reino de los cielos. Somos parte del reino de los cielos. Pero el Señor dijo, estarán en el mundo, en Babilonia, pero no son de Babilonia. Llegará un mundo que el Señor va a erradicar Babilonia, sí, y va a purificar todo esto por fuego, sí, pero mientras tanto nosotros predicamos, nosotros somos luz en las naciones, nosotros tenemos hijos y somos testimonio, sal de esta tierra y luz de este mundo, porque el reino de los cielos ya comenzó. Y eso predica, anunciamos el reino de Dios. Y oramos para que el reino siga avanzando en todo lugar que no ha avanzado, porque se tiene que llenar toda la gloria del Señor. Amén. Entonces, eso, amados hermanos, quédate con esto. El reino de los cielos ya está, pero también viene. Y tú eres parte de este reino que vives en Babilonia, pero eres un extranjero, porque tú no eres babilonio, tú eres ciudadano del reino de Dios, que vives conforme a los preceptos y a la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo habita en ti y contigo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Oro para que se abra el entendimiento de mis hermanos, para que vivan con gozo, para que suframos las persecuciones o tribulaciones sabiendo que esta vida es pasajera, que a veces Babilonia nos va a tribular, que a veces Babilonia nos va a perseguir, que el rey, el príncipe de las tinieblas va a hacer artimañas para que tropezcamos, para que hayan tropiezos y nos apartemos de ti. Pero gracias, Señor, porque tú nos hiciste ciudadanos del reino de los cielos. Ahora la naturaleza de Cristo está en nosotros y tú estás haciendo una obra poderosa porque nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Tú nos vas transformando de gloria en gloria y nos vamos pareciendo a nuestro Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos y hacemos crecer el reino de los cielos. Nuestro interés es el reino de los cielos. Nuestro Señor es digno de ser adorado. Predicamos tu palabra y vivimos conforme a los preceptos que están en esta tierra, pero dándole toda la gloria y con los principios del reino de Dios, que es tu palabra. Sí, Señor, somos sal y luz de esta tierra para la gloria de tu nombre. Amén y amén.